Buenos días, pueblo de México. Hoy es 9 de febrero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy le tengo mucha información. Continúa la campaña de ataques internacionales contra la 4T. Alito Moreno se dobla ante congresistas de Estados Unidos. Morena pondrá filtros más estrictos para definir candidaturas rumbo al 2027. Claudia Sheinbaum alista un programa más amplio contra el sarampión a nivel nacional. Ricardo Salinas Pliego dice que prefiere que lo relacionen con Jeffrey Epstein a que le recuerden su pasado con AMLO. El fin de semana de Claudia Sheinbaum en Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí. La historia de Virginia Verónica Arce, la artesana detrás de los vestidos de la presidenta, y yo le cuento de Bad Bunny, que unió a toda Latinoamérica en el Super Bowl. No se vayan, comenzamos. Y arrancamos con más detalles sobre la campaña que medios extranjeros lanzaron la semana pasada en contra del gobierno de México. En menos de 7 días, el Financial Times, la BBC, The New York Times y hasta un artículo reciclado de The Spectator intentaron sembrar dudas y relacionar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado. La primera oleada vino por parte del Financial Times, medio británico neoliberal, que el pasado 30 de enero publicó un artículo sobre un supuesto financiamiento del gobierno de Hugo Chávez en Venezuela para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006, donde le recuerdo que el espurio Felipe Calderón se robó la presidencia con un fraude electoral y puso como secretario de Seguridad Pública a un narcotraficante, al señor Genaro García Luna, y aunque esta es otra historia, la vamos a seguir recordando las veces que sean necesarias. En fin, le decía yo que el Financial Times tenía por título este artículo México en la mira de Trump, mientras los lazos con el narcotráfico venezolano se intensifican. Ni Netflix pudo haber puesto un título así para una serie. En el texto se señalan todo tipo de acusaciones sin pruebas, sin contexto, solo dichos tan absurdos como la existencia de supuestos maletinos llenos de dólares y aviones cargados con drogas. Le digo, ni Netflix. El texto fue compartido por opinólogos opositores quienes intentaron hacer pasar la información como verídica, pese a que las fuentes consultadas para el texto fueron analistas y expertos con un abierto rechazo a la Cuarta Transformación. Pues ni tan imparciales, ¿no? Pero el cuento no acabó ahí, pues a los pocos días otros personajes ilustres como Estefanía Enaro, Mario Maldonado y Fernando Belauzarán, entre otros muchos, comenzaron a compartir un artículo de la revista The Spectator, elaborado por el señor Joshua Treviño, donde se afirma que sí existe una alianza entre el gobierno de México y el narcotráfico, y que el gobierno estadounidense estaba siguiendo muy de cerca el caso para una posible intervención. El problema, pues, además de toda la sarta de mentiras del autor, resulta que el artículo fue publicado el 2 de febrero, pero de 2025. O sea, estos sinvergüenzas ni siquiera revisaron la fecha de publicación con tal de reforzar la narrativa de caos y presión sobre el gobierno de México. Eso sin mencionar que Joshua Treviño no es ni un periodista destacado ni un analista imparcial, pues en realidad se trata de un consultor vinculado a organizaciones conservadoras de Estados Unidos. Ya como la cereza del pastel, el 4 de febrero un periodista de la cadena británica BBC se apareció en la Conferencia del Pueblo para cuestionar a la presidenta sobre la violencia en Sinaloa y las amenazas intervencionistas de Donald Trump. En un diálogo que se prolongó por más de 10 minutos, Claudia Sheinbaum le aclaró al compañero de la BBC el origen del conflicto en Sinaloa, que fue el secuestro del Mayo Zambada bajo el posible amparo del gobierno de Estados Unidos, que desató una disputa entre dos células del cártel Sinaloa, así como la exposición de la reducción de las cifras de homicidios dolosos desde el gobierno del expresidente López Obrador hasta los primeros meses de este 2026.
Sheinbaum también destacó la cooperación institucional y el intercambio de inteligencia con autoridades de Estados Unidos, pero siempre con la sentencia firme del respeto a la soberanía nacional y la no intervención. El último episodio de esta campaña de desprestigio y nado sincronizado internacional llegó con un artículo de opinión de Mary Beth Sheridan en el New York Times, donde aseguró que existe una división dentro de la 4T entre los seguidores del expresidente AMLO y de la presidenta Claudia Sheinbaum. Además, la columnista dijo que la presidenta se encuentra en una encrucijada ante las presiones de Donald Trump por los supuestos vínculos de figuras de Morena con el narcotráfico. Por lo que, según su versión muy de Lulu y distorsionada de la realidad, la mandataria debe elegir entre preservar el status quo de la 4T o sacudir el sistema político con el arresto de políticos poderosos. Ay. Obviamente, la presidenta salió a desmentir el texto del New York Times, pero fue un paso más allá contra el contenido. La mandataria, muy fiel a su estilo, dijo que era un artículo ficción. Escuchemos las palabras de la presidenta. Salió un artículo en el New York Times ayer, que es el artículo ficción, porque no hay ninguna prueba. Es esta parte de la campaña desde que estaba el presidente López Obrador, del narcopresidente. A todos se les olvidó García Luna, donde había pruebas de que el máximo encargado de la seguridad nacional estaba vinculado con la delincuencia organizada. Es un artículo ficción. ¿Qué es lo que hay? Cuando hay denuncias, pues se hace la investigación. No porque haya una denuncia es cierto. Tiene que haber investigación y tiene que haber pruebas. En nuestro sistema penal acusatorio así es. Cuando se presenta una denuncia en una fiscalía, pues la fiscalía abre una carpeta de investigación y a partir de la investigación pues tiene que haber pruebas para que en todo caso sean llevadas ante un juez, y si el juez valora que son suficientes pruebas, pues entonces dicta una orden de aprehensión. En conclusión, solecitos, del 30 de enero al 5 de febrero, algunos de los medios más importantes del planeta lanzaron fuertes acusaciones en contra de la Cuarta Transformación, con opositores vendepatrias haciendo lo imposible por amplificar esos reportes en una sentencia universal de corrupción e impunidad contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ni todos esos esfuerzos de desprestigio alcanzaron al pueblo, pues en la misma semana conocimos encuestas que refrendaron la confianza en el proyecto de la doctora con un apoyo del 70%. Aquí hay que aclarar que no es lo mismo popularidad que aprobación. O sea, muchos conocen a la presidenta. Yo creo que el 90 y pico de personas en México conocen quién es su presidenta. Aquí lo relevante es que el 70% aprueba su gestión, lo cual no es lo mismo que andan diciendo por ahí que es popular. No, no solamente es popular, sino que tiene la aprobación del pueblo. En fin, como siempre pasa en estos casos, los conservadores se quedaron con las ganas y sin presupuesto, porque estas campañas no son nada baratas. Ay, horror. Pero le cuento, solecitos, que esta gente del PRIAN sigue haciendo de las suyas en Estados Unidos. En ese intento de quedar bien con los gringos, continúan ofreciendo la patria, promoviendo la intervención y entregando la soberanía. Hoy es el caso del impresentable Alejandro Moreno. Pero déjenme reiterar algo antes de entrar a esta historia. Y es que parece que esta gente entreguista no se ha dado cuenta, o realmente son muy ingenuos para no darse cuenta que solo los están utilizando. Para los mismos gringos, estos mexicanos vendepatrias no son más que unos cobardes traicioneros. No son personas confiables. En pocas palabras, a estos que se van a Estados Unidos a pedir la intervención, les gusta ponerse de tapete por su propio pie. Son indignos y traidores. Pero volviendo al señor Alejandro Moreno, que es un gran ejemplo de esto que les estaba diciendo yo, sostuvo en México un encuentro con congresistas republicanos y demócratas de Estados Unidos. Dizque para abordar la relación bilateral como seguridad, migración y comercio.
encargos que nadie le pidió, por cierto. A través de sus redes sociales, el priista informó que la reunión tuvo como propósito intercambiar puntos de vista de manera directa y abiertas sobre los asuntos que actualmente definen la agenda entre México y Estados Unidos, en un momento de alta sensibilidad política y económica para ambos países. Miren, este tipo puede decir lo que sea, pero la verdad es que se trató de una puesta en escena para decir cosas que ni le corresponden ni le quedan. Un hombre que es la cabeza de uno de los partidos políticos más corruptos, saqueadores y criminales del país, no puede hablar de democracia, de justicia o de nada que en la práctica no defiendan. No tiene cara para andar hablando tan a la ligera, tan quitado de la pena. Debería darle vergüenza. Como si sobre él no existieran acusaciones como desfalco, de desvío de recursos y despojo. Moreno explicó que durante el encuentro se discutieron prioridades compartidas, entre ellas el combate al crimen organizado y al tráfico de fentanilo, un fenómeno que aseguró exige coordinación real entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Para Alejandro Moreno no es suficiente entregar narcos y objetivos buscados a Estados Unidos. Él quiere a los que, para él, forman parte del narcogobierno. Si me lo preguntan, este es un discurso muy desgastado, inoportuno e infundado. Pero dejemos que sea Moreno el que lo diga. No importa cuántos capos les mande el gobierno, lo que hay que hacer es acabar con los capos que son protegidos desde el gobierno. Y lo que hay que hacer es acabar con los narcopolíticos que están en México. Y eso es muy importante que ustedes lo registren. Por eso una relación bilateral de altísimo nivel garantiza seguridad, certeza, certidumbre en una buena relación. Porque ¿qué quiere el gobierno de Estados Unidos? Confianza, certeza, certidumbre, colaboración y cooperación. En su posicionamiento, Alito también destacó el papel del PRI como una fuerza de oposición con experiencia. Ay, es que de verdad no tiene vergüenza este señor. O sea, no tiene vergüenza ni cara. Él dice que tiene la capacidad de dialogar y de enfrentar los retos que vive el país. Sí, claro. Tienen muchísima experiencia en diálogo, porque sin duda ese diálogo fue el que evitó tragedias como la matanza de Tlatelolco, Acteal o Ayotzinapa, ¿verdad? Luego de esta junta en México con congresistas de Estados Unidos, Alejandro Moreno informó que iría a Washington para asistir a una cena con Christophe Pierre, que es un nuncio apostólico en Estados Unidos. Lo que no nos dijo Alito fue cuánto le cobraron por estar en esta cena, porque no creo que lo hayan invitado de cuates. Según relató, durante el encuentro conversaron sobre seguridad regional, democracia, migración, justicia social, cambio climático y desigualdad. Temas que evidentemente no conoce. Yo me imagino que él se quedó callado mientras el otro señor hablaba y él solo asentía con la cabeza. Reconoció la labor pastoral de la Iglesia Católica y del Papa actual en favor de los sectores más vulnerables, así como de quienes buscan mejores condiciones de vida y mayor seguridad. Y mientras Moreno promueve este discurso en foros internacionales, su partido enfrenta cuestionamientos en el ámbito nacional por el uso de recursos en propaganda digital. De acuerdo con datos de la Biblioteca Anuncios de Meta, entre el 1 de febrero de 2025 y el 2 de febrero de este año, el PRI destinó un monto estimado de 2.8 millones de pesos para la difusión de más de 200 publicaciones en Facebook e Instagram. En el mismo periodo, Moreno gastó al menos 3 millones de pesos en anuncios donde se promocionaba él mismo en sus cuentas personales. En conjunto, el partido y su dirigente habrían invertido en promedio más de 15,000 pesos diarios en publicidad digital, principalmente en mensajes y memes con un tono nostálgico que presentan al PRI como un partido asociado al orden, la estabilidad y la experiencia, en contraste con los gobiernos de Morena. Y es que estos cínicos del PRIAN subestiman al pueblo de México al pretender que no tienen memoria histórica. Esta estrategia ocurre en uno de los momentos más críticos del PRI, ya que en los últimos 4 años el partido ha perdido cerca del 79% de su militancia. Ha sido desplazado por Morena como la principal fuerza electoral y bajo el régimen de Alito los priistas han perdido 11 gubernaturas. Nadie entiende cómo Alito sigue al frente del PRI. Bueno, sí, a base de billetazos y amenazas. Y para un partido lleno de delincuentes como el PRI, eso dice mucho de su presidente nacional.
Y pasando a otro partido político, le cuento que ante los recientes casos que han involucrado a autoridades locales emanadas de sus filas, Morena anunció que endurecerá los filtros para la selección de candidatos a cargos de elección popular de cara al proceso electoral de 2027. La dirigencia nacional del partido informó a diputados y senadores que en el próximo Consejo Nacional se definirá un método de selección más riguroso, en el que solo se valorarán perfiles que cumplan con los requisitos legales y que no cuenten con sanciones ni antecedentes penales. Además, se establecerá como criterio central la aplicación de encuestas para identificar a los aspirantes con mayor competitividad, reconocimiento ciudadano y otras cosas. Solo en aquellos casos donde no sea posible realizar sondeos, se buscarán consensos internos. Estas decisiones se dan luego de la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, quien fue aprehendido junto con los colaboradores cercanos por presuntos vínculos con el narcotráfico y la extorsión de empresas. Previo a este asunto, el anuncio que dio la dirigencia nacional de Morena, el Consejo Consultivo Nacional de Morena celebró su segunda sesión ordinaria, en la que se analizaron propuestas para fortalecer la orientación política del movimiento. Su presidente, Alfonso Durazo, destacó que este órgano tiene la capacidad de incidir en el rumbo del partido y contribuir a la consolidación del proyecto de la Cuarta Transformación. Por su parte, el senador Manuel Huerta explicó, además de los filtros legales, Morena busca reforzar el trabajo territorial mediante procesos de afiliación y organizaciones en comités seccionales. A su juicio, el uso de encuestas seguirá siendo el principal método para definir las candidaturas. Desde la Cámara de Diputados, la bancada de Morena respaldó la detención del alcalde de Tequila y llamó a revisar la figura del fuero constitucional para servidores públicos con el objetivo de reducir la impunidad. El vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuellar subrayó que la aprehensión fue posible gracias a la eliminación del fuero en Jalisco desde 2016, lo que permitió que el funcionario fuera investigado y detenido sin obstáculos políticos. Morena busca cerrar el paso a perfiles cuestionados y fortalecer su proceso interno para evitar que hechos similares se repitan en futuros procesos electorales. Y de última hora, en su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Sheinbaum se sumó a los llamados para fortalecer los filtros de posibles candidatos a cargos de elección popular. En seguimiento del tema del alcalde de Tequila, que por cierto ayer el Cabildo designó a Lorena Marisol Rodríguez como alcaldesa interina, la presidenta pidió mayor fiscalización en los recursos de campaña y la revisión de antecedentes con vinculación al INE. Vamos con estas declaraciones. Pues tiene que haber una revisión, es parte... Tanto la mayor fiscalización de los recursos que se utilizan en las campañas como una investigación de todos aquellos que se presenten como candidatos o candidatas de todos los partidos políticos. Okay, una reunión, una vinculación que haya entre el INE y la investigación, pues. Sí, así es, debe haber, con las distintas instancias del gobierno federal y gobiernos locales. Fíjense, solecitos, que ante la escalada de contagios de sarampión y la alerta emitida por organismos internacionales de salud, el Gobierno de México anunció que va a reforzar las acciones preventivas para evitar la propagación de esta enfermedad en el país. La presidenta Sheinbaum adelantó que ya se trabaja en un programa nacional de vacunación más amplio que será presentado en los próximos días por la Secretaría de Salud. Sheinbaum Pardo aseguró que aunque el país cuenta con vacunas suficientes, es fundamental que la población de mayor riesgo, especialmente niñas y niños, acuda a los centros de salud para completar o iniciar su esquema de inmunización. Dijo que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar brotes y proteger a la población. Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud mantiene coordinación permanente con las autoridades sanitarias de los estados para ampliar la cobertura de vacunación y acercar los biológicos a comunidades donde se han detectado esquemas incompletos. De acuerdo con la presidenta, el objetivo es cerrar brechas de atención y garantizar que nadie se quede sin protección. La jefa del Ejecutivo reiteró que la vacuna contra el sarampión es segura, gratuita y está disponible en el sistema público de salud. Insistió en que inmunizarse no solo protege a quien recibe la dosis, sino que contribuye a evitar la propagación del virus en la comunidad, especialmente entre personas vulnerables. Estas acciones buscan cumplir los compromisos internacionales asumidos por México ante la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, particularmente en lo que refiere a la eliminación del sarampión, la rubiola y el síndrome de rubiola congénita.
En paralelo, gobiernos estatales y locales han comenzado a implementar medidas complementarias. En el caso de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció una campaña intensiva de vacunación que incluirá módulos móviles en distintas colonias, así como la ampliación de horarios de centros de salud y puntos estratégicos como estaciones de transporte público. Las autoridades sanitarias coincidieron en que, si bien la situación se encuentra en este momento bajo vigilancia epidemiológica, no se puede bajar la guardia. La alta movilidad de la población y la presencia de personas no vacunadas representa un riesgo latente de nuevos contagios. El gobierno federal hizo un llamado a la corresponsabilidad social y pidió a madres y padres, además de tutores, verificar la cartilla de vacunación, acudir a los centros de salud y contribuir a mantener bajo control una enfermedad que puede prevenirse con una acción oportuna. Así que ya sabe, Solecito, no hay excusa. Usted debe ir a vacunarse. En fin, por favor, Coque. En todos lados ahorita se están poniendo la del sarampión. Y sí tienes que vacunarte, por favor. En fin, le voy a decir que... Mira, no paramos de hablar de este señor porque de verdad cuando no es una cosa es otra. Vamos con más información de este perturbador caso que está exhibiendo a políticos, artistas y sobre todo millonarios. Le cuento que el empresario Ricardo Salinas Pliego confirmó que sí asistió a una cena privada con Jeffrey Epstein, el depredador sexual acusado de encabezar una red de explotación de menores que fue hallado muerto en su celda en agosto de 2019. El dueño de Elektra usó su cuenta de X para explicar sus vínculos con Epstein, pues además de precisar que coincidieron en una cena, aunque reportes señalan que se trató de una invitación directa, aclaró que no era amigo del financiero. Pero como sigue indignadísimo con la Cuarta Transformación porque lo obligaron a pagar sus impuestos, el empresario aprovechó para sacar su coraje hacia nuestro querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que sí era su amigo, pero que ahora se arrepiente de haberlo apoyado. Pues ya para qué. Fiel a su discurso de odio contra la 4T, Ricardo Salinas Pliego dijo que prefiere que lo relacionen con Epstein a que le recuerden su pasado con AMLO, por el cual hasta ofreció una disculpa. Así pasa con estos señores de Lulu, Solecitos. Están tan obsesionados con el fin de sus privilegios que prefieren ser exhibidos por sus vínculos con delincuentes sexuales, en este caso el abusador de menores, a mostrar un mínimo de decencia y principios. Por cierto, que según los archivos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el nombre de Ricardo Salinas Pliego aparece en 26 documentos del caso, en su mayoría como parte de una lista de invitados a cenas y conferencias entre 2011 y 2014 organizadas por un sujeto identificado como John Brockman, director de un supuesto club de élite de millonarios, intelectuales y artistas conocido como Edge. Los reportes indican que el empresario mexicano era contemplado para esos eventos junto con el mencionado Jeffrey Epstein, el dueño de Tesla, Elon Musk, y el CEO de Amazon, Jeff Bezos, entre otros. Se sabe que 2 correos que mencionan a Salinas Pliego fueron escritos por el propio depredador, pero su contenido se mantiene confidencial. Ya para terminar, en un nuevo arranque de furia, el señor Salinas Pliego se lanzó contra el partido Morena por considerarlo como un cártel criminal, tras inventarse un supuesto pacto con grupos delincuenciales, donde metió hasta el hijo del Chapo Guzmán, quien por cierto fue extraditado a Estados Unidos en 2023 y en 2015 se declaró culpable de narcotráfico. Pero pues esa es otra historia. El punto es que ante las calumnias del magnate, bueno, ni tan millonario, porque usted recordará que ya pagó 10,000 millones de pesos al SAT y todavía le hacen falta 18 abonos chiquitos por más de 20,000 millones. En fin, les decía que la presidenta nacional de Morena, Luisa Alcalde, respondió a los ataques y recordó que esos tiempos donde Salinas Pliego no paraba de echarle flores a nuestro querido AMLO, pero que todo se derrumbó cuando vio el fin de sus privilegios y de no pagar impuestos. Miren, era natural. Es como el amigo que le prestas dinero y no te vuelve a hablar.
En cuanto a las acusaciones de un narcopartido, la presidenta de Morena destacó una reducción del 40% de homicidios con la llegada de la Cuarta Transformación, así como el reconocimiento de autoridades de Estados Unidos en las acciones contra grupos criminales. Para la morenista, los dichos de Salinas Pliego forman parte de la misma estrategia de siempre, una narrativa ampliada de opositores de la 4T que usan granjas de bots y agentes intervencionistas extranjeros para tratar de manipular la opinión pública. Pero lo que no se entiende es que el pueblo de México está tan politizado y es consciente de que Ricardo Salinas Pliego miente. Por cierto, que hablando de extranjeros que buscan meter sus sucias manos en los asuntos internacionales, nacionales, tenemos al dueño de La Derecha Diario, Javier Negre, quien confirmó que el señor archienemigo del SAT lo invitó a librar la batalla cultural contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Escuchemos la confesión de Javier Negre. México me preocupa tanto que cualquiera que me conozca mi historia personal sabe que tengo gente muy importante en México y no puedo volver al país. O sea, las amenazas que recibí después de que el señor Ricardo Salinas en CIPAC, Argentina, me invitase públicamente a dar la batalla cultural a los zurdos, a los narcos y a la narcopresidenta Claudia Sheinbaum, hizo que yo sintiese la tentación de ir a México y empezar a informar sobre el terreno, a formar un equipo de periodistas valientes. Y lo que yo no sabía es que tan pronto la presidenta Sheinbaum, por llamarle narcopresidenta, los temas que tocamos en La Derecha Diario, los medios tradicionales, salvo TV Azteca y algunos servidores que hay aquí sentados, no nos dan. Le recordamos a Ricardo Salinas Pliego tener más cuidado a la hora de elegir a sus amistades e intereses, porque eso de andar presumiendo un vínculo con Jeffrey Epstein y juntarse con propagandistas baratos en contra de la soberanía nacional es algo muy bajo, incluso para alguien como él. Esta es una de mis secciones favoritas en la semana. Durante un intenso fin de semana de trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó actividades en Michoacán, San Luis Potosí y Nuevo León, donde destacó avances en seguridad, infraestructura, educación y salud. El viernes, desde Michoacán, la mandataria informó que los homicidios en la entidad han disminuido 30% desde el inicio de su gobierno. Dijo que la estrategia federal se aleja de la lógica de la guerra contra el narcotráfico y se enfoca en atender las causas que generan la violencia, particularmente entre los jóvenes. En Morelia, Sheinbaum afirmó que el Plan Michoacán es una política de largo plazo que se mantendrá hasta el final de su administración en 2030, con presencia permanente en el estado para consolidar la paz y la justicia, además de continuar con acciones contra la extorsión. Y durante esta gira, la presidenta supervisó la modernización de la autopista Siglo XXI en el tramo Pátzcuaro-Uruapan. Una obra que cuenta con una inversión de más de 1.700 millones de pesos y beneficiará a más de 200,000 habitantes de la región Purépecha. También informó que avanza la construcción de carreteras, escuelas, centros de salud preparatorias y universidades, como parte de una estrategia integral para evitar que los jóvenes se acerquen a grupos delictivos. En San Luis Potosí, Sheinbaum anunció que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos contarán con beca. Este apoyo se suma a la beca Gertrudis Bocanegra destinada a universitarios de instituciones públicas. Actualmente esta universidad tiene presencia en 7 estados del país y una matrícula superior a 76,000 estudiantes. El sábado, la presidenta visitó Nuevo León, donde inauguró el Bachillerato Nacional Plantel García, que ofrecerá carreras técnicas en áreas como inteligencia artificial, electromovilidad y robótica. Además, supervisó los avances del nuevo Hospital General de Santa Catarina y destacó que el fortalecimiento del sistema de salud ha permitido duplicar el número de médicos especialistas que ingresan cada año. Sheinbaum subrayó que la educación y la salud son pilares fundamentales para el desarrollo del país y para garantizar mejores oportunidades a futuras generaciones. La presidenta concluyó su gira de fin de semana el domingo en el municipio de Juárez, en el mismo estado de Nuevo León, en donde encabezó la distribución estatal de 53 viviendas Infonavit, 453 liquidaciones de créditos Fobiste y 532 escrituras. La meta sexenal a nivel nacional, de acuerdo con la presidenta, es de construir 1.8 millones de viviendas, entregar 1 millón de créditos y apoyos para el mejoramiento de inmuebles. ¿Cómo ves, Coque? Vivienda digna para todos. Ahora sí solicito.
Ay, no. ¿Qué estabas haciendo, Soles? ¿Qué estabas haciendo, Solecito? Es tu único trabajo y mira, llegas tarde. Última noticia, 10 regaños Solecito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Disfrutaste el Super Bowl? Muchísimo. Sí, ¿Tú lo ¿lo disfrutaste? Muchísimo. Muchísimo. Oye, ¿cuál es la canción de hoy? Que me bateó todas, quiero decir, me bateó todas. A ver. Canción del día, Tú con él, de Raúl Alejandro. Tú con él, de Raúl Alejandro. Algo nos quiere decir el Solecito. Pero bueno. Ay, le voy a contar algo bien padre, antes de pasar al tema del Super Bowl. Ustedes recordarán que el pasado 15 de septiembre, Claudia Sheinbaum eligió un vestido morado con bordados para dar el primer grito de independencia, encabezado por la primera mujer presidenta de México, en un acto histórico que emocionó a millones de mexicanos. Un especial del diario El Sol de México reveló quién está detrás de este vestido, y es la artesana tlaxcalteca que elaboró el vestido de la presidenta, aquí lo estamos viendo. Su nombre es Virginia Verónica Arce y fue ella quien bordó una prenda que, sin saberlo, terminó vinculada a este momento histórico y de alto simbolismo nacional. El medio relata que Virginia, originaria de una comunidad náhuatl en las faldas de la Malinche, elaboró el bordado con técnicas tradicionales aprendidas en su entorno familiar, mediante un proceso artesanal que implica diseño, trazo y trabajo minucioso a mano. La artesana cuenta que este vestido está hecho, bueno, primero, ay, miren, aquí está, me la pusieron bien chiquita, pero está padrísima. No sé si se ve la que tengo aquí atrás, pero aquí se ve la señora trabajando. Miren, este hecho marcó un giro importante en su vida y visibilizó su oficio a nivel nacional, pues el bordado no solo fue un elemento estético, sino un símbolo de identidad cultural por la incorporación de elementos inspirados en la región y el reconocimiento del trabajo artesanal indígena en un evento oficial de alcance masivo. El caso de Virginia refleja cómo este tipo de oficios, que frecuentemente son relegados en espacios locales o comerciales, pueden convertirse en un emblema nacional cuando ocupan escenarios de alta visibilidad. En tanto que también se mantiene la conversación sobre el reconocimiento de las técnicas textiles indígenas como parte fundamental de la identidad mexicana. Importante consumir lo hecho en México y estar orgullosos de nuestros orígenes. Precioso este vestido y lleno de simbolismos. No sé si ella lo diseñó, pero tiene todos los simbolismos. Mujer, de indígena, el morado del feminismo, que representa la sororidad y todas estas cosas revolucionarias del siglo XXI. Ahora sí, mi parte favorita del noticiero. ¿Me voy a caer? No. Pónganmelo. Ay. Ok, miren, una de mis bandas favoritas durante mi adolescencia fue Green Day. Yo tenía el fleco así, me creía punk por escuchar a Green Day y si no, pregúntenle a mi mamá cuántas veces en su casa escuché American Idiot. Yo me sentía la más rebelde. Y mi sueño se volvió realidad de verlos en un Super Bowl, porque esto fue lo bueno del Super Bowl, porque el partido estuvo aburridísimo. Lo interesante estuvo en las presentaciones de Green Day y de Bad Bunny, quienes la verdad no decepcionaron a sus fans y mandaron mensajes de unidad y apoyo a los migrantes ante más de 100 millones. En la mañana estaba escuchando que sí fueron más de 100 millones, pero más de 130 millones de personas siguiendo la transmisión, imagínense. Primero hablemos de Green Day. Esa agrupación punk, como yo, californiana, conocida por su postura crítica hacia políticas conservadoras, que generó expectativas sobre si llevarían su discurso a la ceremonia previa al inicio del partido. En su show del viernes, tras la conferencia de prensa del evento, el vocalista Billy Joe Armstrong instó a los agentes del Servicio de Inmigración de Control de Aduanas, al ICE, a dejar sus trabajos de y criticó abiertamente a las figuras políticas como Kristi Noem, Stephen Miller, J.D. Vance y el propio Trump, al advertir que los agentes serían dejados como un mal hábito cuando ya no les fueran útiles. Sin embargo, durante la presentación del inicio del Super Bowl, Green Day le bajó poquito a su discurso y se limitaron a interpretar sus éxitos Holiday, Boulevard of Broken Dreams y American Idiot, pero eso sí, Billy Joe, nuestro gran Billy Joe, lució una medalla de la Virgen de Guadalupe y soporte.
en un claro mensaje de solidaridad con los migrantes aterrorizados por el ICE. Y ahora sí, histórico momento. Ahora pasemos a Bad Bunny, porque la noche de anoche fue, como dijera él mismo, historia pura del espectáculo y la cultura pop con un Benito que transformó un espacio tradicionalmente dominado por el pop anglosajón en una celebración multinacional de ritmos caribeños, cultura urbana y orgullo latino completamente en español, por primera vez. La presentación de poco más de 15 minutos fue una mezcla vibrante de energía, símbolos culturales y guiños a la vida migrante, porque sí, todos fuimos el niño dormido en las sillas de una fiesta. Bad Bunny inició su actuación con éxitos como Titi me preguntó y los clásicos Yo perreo sola, Zafaera y Voy a llevarte pa' PR, en un poderoso recorrido musical por toda su carrera. El escenario fue diseñado para simular calles latinas y la experiencia de las comunidades migrantes, con escenas que representaron diversos oficios y la icónica casita de sus conciertos. Uno de los momentos más celebrados de la noche fue la participación de invitados sorpresa. La señora Lady Gaga sorprendió al público con una versión de salsa de Die With a Smile, mientras que Ricky Martin lo tiene todo. Subió al escenario para cantar un fragmento de la canción Lo que le pasó a Hawái. Sin duda alguna, la presentación de Bad Bunny fue un acto con carga cultural y política, así como un símbolo potente de representación y visibilidad de la comunidad latina, sobre todo luego de su discurso en los Grammys, donde rechazó las políticas migratorias del presidente Donald Trump. Lo mejor de todo fue el cierre del show. Bad Bunny pronunció God Bless America, una frase gringa que se convirtió en un gesto inclusivo, pues nombró a todos y cada uno de los países que conforman el continente americano. Sí le faltó Belice, Trinidad y Tobago y Surinam, pero nadie es perfecto. O sea, pon tú que no le estaban diciendo bien en el Chicharito qué decir. El punto es que transformó una frase asociada al patriotismo estadounidense en una oda a los latinos y a todas las culturas que conforman el continente. Además, el balón que llevó en las manos tenía grabada la frase Together we are America. Entonces, ya, la rompió. Por si quedaba alguna duda, precisó con un remate. Ya, Trump acabado. En redes sociales circuló la versión de que el niño que recibió el Grammy por parte de Bad Bunny durante un momento en la presentación era Liam Ramos, un niño que fue detenido brevemente por agentes de ICE. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado ese reporte. Además, los novios que aparecieron durante el baile inolvidable se casaron de verdad. Se trata de Ellie Bean y Tisus Peace, quienes hace unos meses invitaron a Benito a su boda, pero él decidió invitarlos al Super Bowl para la ceremonia oficial, donde firmó como testigo y toda la cosa. Alto honor tener como testigo de tu boda a Bad Bunny. Definitivamente hay que amar lo que más se pueda, como dice Benito también. Pero no todo fue una historia de amor. Bueno, antes de ir a lo feo de toda esta historia, porque sí hubo cosas feas, yo quiero decir que Benito lo dio todo y más en esa presentación, y quiero hacer una queja, voy a quejarme. Ahí en Twitter, bueno, en lo que antes era Twitter, en mis tiempos de millennial y ahora es X, o sea, señores rancios diciendo, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero reconozco que no sé qué, cállate. Nadie te está preguntando si te gusta, solamente reconoce que fue bueno y ya. ¿Para qué? O sea, esta gente que cree que la música de Bad Bunny no es música o que no merece reconocimiento porque él no tiene la voz de Pavarotti, no, están bien alejados de la realidad, amigos. Entonces no tienen por qué justificar que les gustó el show de medio tiempo y que no consumen la música de Bad Bunny. No queremos escucharlos, si me lo preguntan. Y otra queja, fíjese que no todo es historia de amor, porque para sorpresa de absolutamente nadie, el más pendiente del show de Benito fue Donald Trump, quien en un mensaje en su red social dijo que se trató de uno de los peores de la historia y aseguró que nadie entendió una palabra de lo que estaba cantando. En fin, ¿existirá mayor reto que encontrar un gringo que hable más de 2 idiomas? Yo le pregunto a Donald Trump y a ustedes. Y como hoy
la nota en todo el continente es Bad Bunny, la presidenta Claudia Sheinbaum también fue cuestionada sobre esta revolución de las conciencias en su conferencia del pueblo. En su posicionamiento, Sheinbaum destacó la presencia de Benito con canciones en español en el evento más estadounidense de todos y sumó al poeta urbano al confirmar que solo el amor es más poderoso que el odio. Escuchemos las palabras de la presidenta. Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor. Yo solamente quiero preguntar, ¿la presidenta Sheinbaum conocerá la canción Zafaera? ¿Cantará Titi, me preguntó? ¿O solamente vio el show de...? ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que ella se levante diciendo Titi, me preguntó? Si te... ¿No? Ninguna. ¿Eh? Pues puede ser. Bueno, en fin. Que viva Bad Bunny en toda la Latinoamérica. Y Claudia Sheinbaum. En fin. Esto fue todo por el día de hoy, solecitos. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana. Suscríbanse a este canal, denle like, comenten y todas esas cosas que se hacen en la red social. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!